El inconsciente colectivo es uno de los mayores obstáculos que tenemos en nuestro camino espiritual. Cuando estamos tratando de liberarnos, estamos tratando de salir de paradigmas limitantes, nos vamos a encontrar con el inconsciente colectivo. Y es un enemigo, es un obstáculo muy importante, porque la mayoría de las personas a nuestro alrededor llevan, digamos, ese paradigma, esa impronta que el inconsciente colectivo les crea. Y empiezan a hablar sin darse cuenta a través de ese inconsciente colectivo y empiezan a decirte alrededor cómo es la realidad, cuando a lo mejor tú tienes una experiencia completamente diferente a la realidad. Entonces, el inconsciente colectivo, aunque parezca lo contrario, es completamente irracional. Esto ya lo hemos visto varias veces en el ejemplo de Galileo, ¿no? Donde durante siglos todo el mundo que vivía en la Tierra pensaba que la Tierra era el centro del universo. Entonces, incluso cuando alguien de forma racional les dice vamos a observar esto y vamos a darnos cuenta que no es así, todo el mundo pensaba que esa persona estaba loco, que era un hereje. Entonces, aquí vemos la irracionalidad del inconsciente colectivo. Todo el mundo cree que las cosas son de una forma porque han sido transmitidas de la generación anterior y lo damos como verdad. Entonces, si nuestros científicos nos dicen que algo es así, todo el mundo piensa que algo es así. Y como si intentas decir, oye, a lo mejor esto no tiene por qué ser así, entonces empiezas a enfrentarte a una masa invisible, pero que se ha apoderado de la mayoría de las personas. Y esta masa llega incluso a asesinar o a matar a aquellas personas que no piensan conforme a la masa. Por eso es tan difícil salir del inconsciente colectivo. Luego vemos cómo se mueve entre un miedo extremo y una euforia descontrolada. El inconsciente colectivo básicamente está plagado de emociones que suelen estar ligadas a la supervivencia. Entonces, todos los miedos que transmite la televisión, y la televisión es un ejemplo de cómo piensa el inconsciente colectivo. Si la pones, vas a ver que todos son noticias trágicas, son noticias de sucesos, asesinatos, efectos de la Tierra, terremotos, volcanes, etcétera, que ocupan el 99% de lo que se transmite en la televisión. Es decir, es un miedo extremo. Y la televisión solamente es un reflejo del inconsciente colectivo. Eso o de repente una euforia descontrolada. Y esto, por ejemplo, se puede ver en la bolsa, ¿no? O en los mercados financieros cuando todo el mundo empieza a comprar cosas de forma irracional, empieza a comprar empresas o acciones o productos de forma descontrolada sin pensar. Es decir, se mueve entre un miedo extremo y una euforia descontrolada. Lo curioso es que la interpretación que hace de la realidad el inconsciente colectivo es solamente una interpretación. ¿Cómo puede haber otras muchas? Porque ¿cómo es la realidad en la que uno vive? Entonces, el inconsciente colectivo lo que hace es, te dice, esta es la realidad y te tienes que adaptar a ella. Entonces te quita el poder, porque tú a lo mejor, digamos que vives esa misma realidad de otra manera, a lo mejor un poco diferente, con una mayor sutileza. Lo que para unas personas es un gran drama, para otras es una gran oportunidad. Entonces te hace ver las cosas conforme a una interpretación concreta y además como que sienta cátedra. Esto es lo que es y así será siempre. Esto es lo que intenta el inconsciente colectivo. Luego, curiosamente, cuando cambia de opinión, cuando cambia de moda, ya se han olvidado de lo anterior. Entonces, lo que te decían que era así, ahora resulta que es de otra manera. Entonces, ahora, si tú dices que la Tierra es el centro del universo, te van a tomar como loco. Pero es justo lo que decían hace 500 años, la mayor parte de las personas. Entonces, te hace ver las cosas conforme a una interpretación concreta
Y esto es así porque es así. Y esto ocurre en las familias también. Cada familia, digamos, lleva una interpretación colectiva y si te intentas salir de esa interpretación, pues te toman como loco. Si, por ejemplo, es una familia muy religiosa y tú piensas que es mejor ser espiritual que religioso, pues te toman como chalado, como que te has ido de Dios, etc. ¿Y por qué es un gran obstáculo el inconsciente colectivo? Es porque es muy difícil salirse de la opinión de la masa. La masa crea una opinión y para salirte, básicamente en el momento en que tu opinión es diferente, te tratan, digamos, como de loco o incluso te pueden llegar a intentar matar o asesinar. Entonces, por ejemplo, si tú, por ejemplo, dices que eres una persona que tiene un poder ilimitado y lo publicas de forma masiva y que básicamente lo que te limita es el sistema de creencias que has heredado del inconsciente colectivo de tu familia y que en cuanto elimines ese sistema de creencias vas a poder tener todo lo que quieras o hacer todo lo que quieras, enseguida vas a ver cómo la gente te ataca. Y te ataca porque estás, digamos, cuestionando la identidad y la manera en cómo ven el mundo. Si tú dices que ves el mundo de otra forma y además tu opinión es muy radical y muy diferente a la que la mayor parte de la gente tiene, lo que va a ocurrir probablemente es o que te tomen como loco o que te intenten matar, porque estás cuestionando la identidad colectiva. Y esto, por ejemplo, le ha ocurrido a la mayor parte de avatares espirituales, le ocurrió a Jesús y le ocurre a muchos místicos, muchos santos que ven la realidad de otra manera, que básicamente ven la realidad como que somos una chispa divina ilimitada que nos hemos encarnado en un cuerpo limitado. Entonces, cuando lo ves así y ves a todo el mundo así, y ves a todo el mundo que está como viviendo en un sueño o en un rol, cuando lo dices, la mayor parte de la gente que no piensa así te va a atacar, porque estás cuestionando su manera de interpretar el mundo. Así que, entonces, básicamente este vídeo es para que te des cuenta del poder tan grande que tiene el inconsciente colectivo y que básicamente luchar contra el inconsciente colectivo es una batalla casi perdida. Entonces, lo único que podemos hacer es, nosotros interpretamos la vida de una forma conforme nuestra experiencia e ir poco a poco nuestro camino sin intentar convencer a nadie de que lo vea así. Porque en ese momento, digamos que todos los resortes del inconsciente del sistema van a intentar, digamos, atacar a quien piensa de forma diferente. Bueno, espero que te haya gustado el vídeo y si tienes algún ejemplo, por ejemplo, en tu familia o en tu comunidad donde tú has pensado de forma diferente y te han atacado, pues con mucho gusto coméntalo debajo. Muchas gracias.